Bienvenidas al podcast Tú, la CEO del futuro, un espacio donde celebramos y potenciamos el liderazgo y bienestar femenino. Exploramos historias inspiradoras de mujeres que están rompiendo barreras y alcanzando sus propios niveles de éxito. Ya sea que estés comenzando o buscando ascender en tu ruta de carrera, vamos a darte la motivación y el conocimiento para lograr tus metas cuidando a la vez de tu vida personal. Porque ser líder no significa sacrificar tu salud ni tu vida personal. Somos María Paula Kikazán y Michelle Viladó, fundadoras de iGrow Academy, una plataforma de educación por mujeres y para mujeres. Nos apoyamos a aprender y crecer en comunidad, porque juntas llegamos más lejos y más rápido. Hola, bienvenidas a nuestro episodio número 4 de Tú, la CEO del futuro. Hoy tenemos una invitada súper especial, Lina García. Vamos a estar conversando sobre finanzas personales y sobre todo cómo las finanzas personales nos apalancan o nos echan para atrás en nuestra vida profesional. Lina García es directora comercial y de servicio al cliente en ABC Logística y además tiene su propio e-commerce donde importa y distribuye juegos de mesa. Y aparte de eso, es creadora de contenido alrededor de los temas de costeo, pricing y finanzas, que es por donde yo llegué a ella a través de LinkedIn. Me enamoré de la forma como explica todos estos temas. Yo le digo que los explica como para dummies, o sea, para cualquier persona que no está metida en ese tema, lo entiende. Y por eso, pues, hicimos ahí un buen match en un cafecito y decidimos estar en este proyecto. Así que, Lina, gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, muchísimas gracias, María Paula. Me parece genial lo que están haciendo en iGrow. Digo, hace mucho, resuena mucho con las cosas, con mis objetivos, con mi plan de vida, poder ayudar a que otras mujeres, ¿sí?, recorran un camino más fácil con todas las herramientas que tú les proporcionas, bueno, que ustedes les proporcionan. Y te agradezco mucho por invitarme a ser parte de ese proceso y aportar con mi semillita lo que pueda. No, tan bonito, no, gracias a ti, de verdad, y bueno, hoy va a ser un tema que a las chicas les encanta porque tiene que ver con dinero. Así que vamos a empezar con una primera pregunta que preparé para ti y es, cuéntanos un poco de qué tienen que ver las finanzas personales con la vida profesional. Mira, parece que las hubieras preparado habiendo leído mi último post. Bueno, mi último post de video que hice justo en LinkedIn el viernes pasado. Estaba planteándome hablar sobre esto. Ya sabes que hay temas como que las personas no les gusta tratar. En general, las finanzas son un tema delicado, aunque ya ha dejado de ser tabú. Hay unos grandes temas donde las personas sentimos que no podemos cuestionar, no podemos preguntar y no podemos permitirnos hablar de eso en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, se considera de mal gusto que tú le preguntes a una persona cuánto gana. Se considera de mal gusto hablar sobre cuentas en la mesa, ¿no? En la mesa cuando están comiendo, cenando. Yo la verdad no entiendo esto y no lo comparto porque las finanzas deberían ser algo natural, ¿sí? Es una expresión de nuestra conexión con la energía del dinero, que no es sino la representación de cómo nosotros nos sentimos dentro, ¿no? De cómo nosotros entendemos la prosperidad. Entonces, yo lo hablo desde el punto de vista holístico porque aunque lo llevo en la práctica y lo trato de hablar en temas muy prácticos como el estado de resultados, el balance general, sabes, el flujo de caja, la TIR, van, todos estos temas que son muy prácticos, pero tiene que ver con algo que es la emoción, porque el dinero es la expresión material de las emociones, de nuestra conexión con la abundancia y la prosperidad. Tú me dices si ya me estoy poniendo muy loca y muy bruja y yo le cambio el discurso, pero es lo que yo siento. Nos encantan los temas, ¿sí?, brujísticos. Bueno, brujísticos, no holísticos, ¿cierto? ¿O no? También, pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como todos los aspectos de nuestra vida tienen una raíz en la emoción o son un reflejo de nuestras emociones, de lo que nosotros pensamos, de nuestras creencias, de nuestras pautas, también lo es la vida profesional. Entonces, cuando estamos hablando de este aspecto, no puedes separarlo en dos ámbitos y tú dices, yo soy muy buena en las finanzas en mi casa, pero es que en el trabajo es terrible, ¿no? O que seas, por ejemplo, que lo he visto en algunos casos y es muy raro, pero se ve, de gerentes de proyecto, gerentes financieros, personas del área de contabilidad que tienen problemas personales con las finanzas
y problemas fuertes, deudas, endeudamientos altísimos en tarjeta de crédito, en créditos revolventes a tasas altísimas, créditos de consumo, donde utilizan crédito para pagar crédito. Entonces, pues es que es muy difícil que tú operes de una forma mentalmente calmada y tranquila para tomar las decisiones que representan los retos en tu trabajo, pensando en que no tienes cómo pagar la renta, la hipoteca, el carro, la escuela de los niños, la comida. Entonces tiene una conexión total, porque tú no puedes decir, no importa, yo sé que mañana no tengo cómo pagar la renta, me van a sacar el próximo mes, pero aquí le estoy chambeando y aquí estoy haciendo lo mejor posible. O sea, es como cuando estás enfermo, porque la relación con el dinero, la enfermedad de la relación con el dinero es la deuda no pagada, ¿no? No quiere decir que toda deuda sea mala, pero cuando tú tienes esa energía de deuda y no estás haciendo nada para taparla, a menos que tú tengas un plan de pagos, bueno, una casa que se paga con una hipoteca, pues que no tienes el dinero así chan con chan, es otra cosa, pero que tú pagas puntualmente de acuerdo al plan que estableciste con el banco. Pero cuando tienes esa energía de deuda, tú no puedes operar, es como tener un dolor de cabeza, es como tener un mico acá colgado, es que es imposible que tú rindas el 100% en cualquier ámbito de tu vida, en el amor, en el trabajo, si tú tienes esa energía y esa preocupación por las deudas. Entonces yo sí creo que la relación es total. Totalmente, y tú tocaste un tema que hace parte de lo que vamos a discutir acá y es cómo yo en mi vida profesional puedo tomar decisiones que generen un cambio si detrás tengo algún tema de deuda, algún tema de relacionamiento con el dinero. Pues yo no voy a poder renunciar a un trabajo que ya no me hace feliz, ¿cierto? Si no tengo resuelto el tema financiero. Porque ¿cómo renuncio si sé que estoy endeudada, si no tengo para pagar X temas? Pues no me puedo renunciar y tengo que aguantarme estar en un trabajo que no soy feliz, por ejemplo. O como muchas personas también que tienen ese sueño de emprender, de volverse pues emprendedores, cómo renuncian o cómo empiezan a dedicarle menos tiempo a sus trabajos para empezar a emprender si hay un tema financiero. Entonces definitivamente lo que tú dices sí tiene mucho que ver ante esas decisiones de cambio o de crecimiento profesional, porque hay que ver cómo está mi relacionamiento con el dinero, a ver si me apalanca, me empuja o al contrario me detiene, ¿no? Entonces me encanta. Y como también lo dices de no solamente irme a la parte técnica, sino empezar por el mindset, que todo empieza por ahí. Cómo pienso, cómo me relaciono, qué emociones tengo frente al tema, eso me encanta, porque es clave. Bueno, qué bueno, yo dije, no me vaya a poner yo demasiado así bruja en estos temas, pero es que es así, la vida es así y es el principio de coherencia, lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú dices y haces. O sea, si eso está desconectado en algún punto, es difícil que el resultado sea bueno. Exacto. Y cuéntanos ese momento o un momento especial en tu carrera profesional en el que decidiste que trabajar con las finanzas personales eran importantes para tu carrera. O sea, que trabajar en todo este relacionamiento con el dinero era importante para tu carrera. Más que para mi carrera, para mi vida. O sea, yo lo he dicho públicamente. Al principio me da un poco de vergüenza, ya me di cuenta que es una herramienta para ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo pasé. Y es que estaba quebrada, absolutamente quebrada y no lo aceptaba, ¿no? Tenía el trabajo, pero estaba ahogada en las deudas, no contestaba el teléfono siendo comercial, que tú tienes que contestar teléfonos desconocidos porque es más, una llamada a un teléfono desconocido puede ser una venta, ¿no? Entonces, cuando yo me vi en esa situación de estrés porque sonaba el celular y yo vi un teléfono desconocido y decía, pucha, otra vez el banco a cobrarme esta plata y no querer hacer frente a eso, que es un tema que yo veo también que le pasa a muchas personas, realmente es algo anormal, pero le pasa al común de las personas y por eso se considera normal. Normalizas el deber dinero y no hacer nada para solucionarlo. Normalizas no llevar tus finanzas personales de forma estructurada. Es muy loco porque me encuentro personas que piensan que yo soy absolutamente psicorrígida y de pronto hasta los que no me conocen, los que me conocen saben que no es así, pero pensarán que soy tacaña, que no me gasto en nada. Y no, o sea, yo me gasto en las cosas que son importantes para mi vida, ahorro, invierto en educación, en comida de calidad, en el gimnasio, en suplementos, en las cosas que yo considero importantes. Si de pronto no viajo tanto como el resto del mundo, no me visto bajo ciertos parámetros,
Pero eso no quiere decir que el llevar las finanzas controladas te hagan un ser tacaño o que no tienes una vida plena. A mí se me hace que es como todo lo contrario. Entonces yo estaba viviendo en esa, como en esa contrariedad mía en el 2014, ya hace muchos años, y mi mamá y mi hermana son financieras, o sea, contadoras, y otra es absolutamente financiera. Y ellas siempre me habían insistido en esta parte de, oye, organiza tus cuentas, porque me lo pasaba pidiéndoles plata prestada para pagar las tarjetas de crédito. Por ahí mi mamá, que era mi codeudora en alguna cosa, la llamaban, me decía, pues Marce, yo soy la Marcela, entonces Marce, mira, todo, paga esto, es importante. Y por otra parte, ver que yo sí tenía ingresos suficientes, pero me los gastaba. O sea, no era que no tuviera dinero. O sea, yo literal recibía mi salario y eso ya estaba más que gastado hacía 15 días, o sea, llegaba así a ras. Entonces, esa situación creo que fue la que me llevó a mí a decir, un momento, esto no se va a solucionar solo, ¿no? Esto, si yo no agarro el toro por los cuernos, como decimos en Colombia, esto no se va a arreglar por arte de magia. Y fue cuando decidí, pues, tengo que hacer algo al respecto. Empecé a llevar una hoja de cálculo con mis ingresos, bueno, con mis gastos diarios, así como un flujo de caja. Y así fue como empecé a organizar mis cuentas. Luego vi cómo mejoraban, esto no es como de la noche a la mañana, ¿no? Pero de pronto organizar un plan de pagos, que de ahí parte todo. O sea, es muy difícil que tú construyas prosperidad cuando debes y cuando tienes esta energía de deber dinero a alguien, así sea, en mi caso era mi hermana, mi mamá, pero si fuera un banco, si fuera al novio, a la novia, o sea, este tipo de cosas se sienten y tú las sabes y eso aleja el dinero. Entonces, lo primero que hice fue un plan de pagos y dije, vamos a salir de esta, de un montón de plata, había $25,000. Entonces hice un plan y dije, ok, no puedo pagarlos ni siquiera en tantos meses, fue un plan a años. Yo planeé con los ingresos que ganaba y con un incremento que le puse. Y luego empecé a ver que empezaba a llegar más dinero, me empezaba a rendir más el dinero. Yo creo que como a los 6 meses yo dije que está pasando algo muy interesante, porque al principio es anotar, 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 pero no, o sea, no estaba analizando, solamente estaba recopilando y recopilando información y sí notaba un efecto positivo pues en mis cuentas. De pronto ya llegaba tranquila a final de mes, ya no tenía ese problema de tenía que pedirle siempre, antes tenía que pedirle a mi hermana plata prestada una semana antes y eso ya dejó de pasar. Entonces, creo que ese fue mi punto de inflexión, de verme tan ahogada en las deudas y pues ya estaba cercana a mis 30 años, entonces dije, tengo que hacer algo y luego darme cuenta que funcionaba. Buenísimo. Ahí me sale una pregunta y es, por lo que he visto en tu perfil, tú has tenido varias transiciones laborales o varios cambios, ¿cierto? Incluso cambiando hasta de país, ¿no? Moviéndote de Colombia a México, que es donde vives ahorita. Este cambio o este clic que te hizo el manejo financiero fue un aliado para que tú pudieras tomar esas decisiones de cambios laborales, de irte a otros países, a otros trabajos. Sí, total, o sea, no lo hubiera podido hacer de otra forma. O sea, lo primero, creo que no hubiera sucedido si yo no hubiera estado organizada. Ahí, como dice el adagio popular, que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, o sea, yo estoy convencida de eso. Cuando tú ya estás proyectando cierta energía, que fue en mi caso como la energía de haber saneado mis cuentas, pues empiezas a traer ese tipo de situaciones a tu vida, porque es como diciendo al universo, sabes que yo ya estoy preparada para recibir esta abundancia. Y así di saltos, te digo, 2x, 3x en mi salario bueno, 3x no, pero 2.5x de mi salario de un trabajo a otro. Así, cuando llegó la oportunidad, la supe reconocer, ya estaba organizada. El primer cambio que hice fue de Colombia a un proyecto en India que duró casi un año y pues ahí ya tenía una mejor administración de mis finanzas, no la que llevo ahora. Esto funciona como el interés compuesto, cada vez
que aprendes, le sumas y es como que vas creando este cúmulo de aprendizajes que te hace intuitivamente o instintivamente tomar mejores decisiones en tu vida. Entonces yo ya siento que de forma natural tomo mejores decisiones cuando se presentan. Las sigo embarrando, o sea, he tenido inversiones fallidas, las que ustedes se imaginen, he perdido plata también, muchísima, pero de alguna forma el patrimonio total siempre crece y las oportunidades cada vez son mejores, de mejor calidad, más grandes, con menos esfuerzo. Entonces sí creo que tiene mucho que ver con el mindset que tú hablabas, de cómo ya tienes esa relación con el dinero en tu cabeza y lo que sientes con el dinero y lo que haces con el dinero. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahí otra pregunta es, en el momento, y me va surgiendo así a medida que te escucho la historia, y es, en el momento en que tú empiezas a tener ese crecimiento en tu salario 2X, 2.5, ¿cómo manejaste tu mindset y tus hábitos financieros para que no volvieras a recaer en más gastos, ¿no? Porque eso es una práctica que también yo veo. Y es, bueno, ahora gano más, pues me puedo endeudar más, puedo gastar más. ¿Cómo controlaste para que no te pasara eso? Siempre pasa, o sea, tú elevas un poquito tu estilo de vida. Las personas que no lo hacen ya tienen un nivel Saiyajin de las finanzas, o sea que, por ejemplo, ganas 1.000 y te suben a 2.000 y sigas manteniendo tu estilo de vida, yo que sé, en 800 y ahorres 200, es un tema muy atípico. Sí sé de personas que son supremamente organizadas que lo hacen, no es mi caso, o sea, yo cuando he ganado más, sí ajusto mi estilo de vida. Ahí, ¿cuál es la técnica que utilizo? Si no estoy mal, lo dijo Kiyosaki, pero es si ganas 2X, pues ajustas tu vida a 1.5X y ese extra lo dejas para crecer tus ahorros y tus inversiones. Entonces, eso fue lo que yo hice. Cuando crecen mis ingresos, no crecen mis gastos en la misma proporción, crecen en una proporción, pero mucho más pequeña. También se trata de tener cierta flexibilidad en tu vida y de darte también ciertos gustos, que yo sé que no es lo que comunico normalmente, porque sí siento que a veces necesitamos que nos hablen de forma súper estricta, sobre todo cuando estás en la etapa de construcción de hábitos. Yo era muy rigurosa de poner mis gastos diarios, de que entraba 15 minutos a actualizarlos, 15, 20 minutos. No me importaba que, o sea, truene, yo relampagué, yo entraba, ahora entro 2 veces a la semana, pero porque llevaba 8 años de construir el hábito diario. Entonces, por eso lo digo con rigidez. Sin embargo, siempre la recompensa de que tú lleves una administración financiera responsable, pues es que puedes mejorar tu estilo de vida también. Entonces, ¿qué me permitía? Pues más viajes, pero como los hacía planeados, o sea, no es, pues me voy el próximo mes para Europa, no, me voy para Europa en diciembre, entonces voy a comprar los tickets en junio, o me voy, pero no me voy a ir en temporada alta, me voy a ir en octubre o en noviembre, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones sí vienen de esa responsabilidad financiera y de ese estado mucho más calmado de la relación con el dinero. Ujú. Bueno, ¿y tú qué estrategias financieras les recomendarías a las chicas que nos están escuchando ahorita? ¿Qué estrategias les recomiendas utilizar para prepararse ante transiciones laborales o ante un cambio laboral? A ver, muchas de ellas dicen lo que decía yo al inicio, quiero renunciar porque quiero cambiar de trabajo, ya sea porque quiero cambiar de un rol a otro completamente diferente, a otra carrera, o porque la empresa en la que estoy ya no me hace sentido estar allí. Y no me estoy sintiendo feliz con mi vida laboral. Eso es lo principal. Otras personas también con el sueño de emprender. Entonces, ¿qué consejos, qué estrategias financieras tú les recomiendas tener para poder hacer esas transiciones laborales? Creo que no sería nada diferente a lo que los grandes gurús ya han realizado. Yo sí creo que preparar el terreno, que es la mente, no la billetera ni la cuenta bancaria, preparar el terreno es cultivar la mente con educación financiera. Libros súper básicos como Padre Rico, Padre Pobre, La Psicología del Dinero, El Millonario Instantáneo, Piense y Hágase Millonario, El Millonario del Lado, Secretos de una Mente Millonaria, que son libros que te hablan así súper desmenuzado de los pasos que tienes que hacer, pero todos lo que dicen es lo que nosotros ya seguramente sabemos porque lo hemos escuchado en todas partes, tienes que tener un fondo de
emergencia, de tranquilidad, de felicidad, como le quieras llamar, equivalente a mínimo X meses tus gastos. ¿Y por qué digo X meses? Yo acá creo que es un tema que debe ser personalizado. Es muy diferente que tú tengas, por ejemplo, no sé, seas tú solito o estés tú en pareja o estés tú en pareja con hijos o que tengas la responsabilidad, por ejemplo, de tus papás, porque ahí sí lo recomendable es tener un poco más, porque se pueden presentar imprevistos con mucha más facilidad, a menos que tú ya tengas súper establecido tu plan mensual de gastos que incluyan esa previsión de eventualidades que pueden pasar, que se enferme el niño, que un accidente, bueno, todas estas cosas, o que los otros papás están grandes y hay que llevarlos al médico, lo que sea. Entonces, lo recomendable es tener mínimo 3 meses, pero mínimo. Desde mi perspectiva, a mí que me da tranquilidad, tener entre 6 meses y un año de tranquilidad. ¿Qué es esta tranquilidad? Es poder estar acá en mi casa, sentada, para pensar creativamente. ¿Por qué? Porque yo siento que 3 meses es muy limitativo, que se pasan así y tú estás, o sea, ya pasaron 15 días y tú dijiste ya se acabó, como cuando estamos en junio y decimos ya es Navidad. Entonces es lo mismo con los gastos. 6 meses siento que dan una tranquilidad suficiente para que no te agobies y puedas pensar creativamente, cosa que puedas conseguir un trabajo, una ocupación o encuentres una actividad donde consigas ingresos adicionales en 3, 4 meses. Más o menos en Latinoamérica la tasa de empleabilidad ronda de los 3 a 6 meses, pero es que se puede ir a un año. Entonces también depende mucho de qué es lo que quieres hacer en tu próximo paso. Si lo que quieres hacer es conseguir otro empleo, pues hay que ver la industria, el puesto, el nivel de especialidad que tienes tú para saber con qué grado de probabilidad te puedes emplear en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 meses o más. Y lo mismo sucede si vas a hacer un emprendimiento. ¿De qué tipo de emprendimiento? ¿Requiere inversión? ¿Cuánta inversión? Entonces, todo eso, pues lo tienes que ir preparando. ¿Y cómo se hace esto? Pues cuando estás activo económicamente y estás generando ingresos de forma recurrente, pues ir separando una parte. Para los emprendedores lo que les recomiendo es si ya tienen esa como vena de ser emprendedores, que ustedes sienten que en algún momento lo van a hacer, pues es importante separar un rubro pues en su cuenta mensual, en su presupuesto, destinado a un ahorro para ese propósito, que es, yo qué sé, abrir un e-commerce, como fue en mi caso. Mira que yo me siento súper identificada con lo que dices porque, a ver, yo en algún punto tuve un momento de despido cuando empecé mi carrera y duré pues 9 años en un trabajo muy bien pago. Siempre fui muy organizada, eso sí tengo que ser sincera, no porque haya aprendido de finanzas, sino porque, no sé, fui desarrollando como una técnica, un hábito, y era muy organizada con mis finanzas. Cuando atravieso el despido, que era algo totalmente inesperado para mí, yo no estaba preparada para el despido, pues yo no tenía este fondo de emergencia que tú dices. Sin embargo, fondo de felicidad, o bueno, como lo llamas, que me gusta ese nombre de paso, fondo de felicidad. Sin embargo, ahí aprendí que algo que me dio a mí tranquilidad para mi búsqueda de empleo, que duró 4 meses, duré 4 meses buscando trabajo, fue que el dinero que me llegó de la indemnización pues me dio esa tranquilidad. O sea, que parte que no tenía un fondo de felicidad, pero tenía una buena indemnización. Y eso lo usé como ese fondo. O sea, en lugar de irme como a gastarlo y no sé qué, invertí un pedazo, pero el otro dije, este va a ser el dinero con el que voy a contar de aquí a X meses. Yo también hice ese ejercicio también porque no me quiero desesperar en la búsqueda. Digamos que por mi caso particular me podía dar como ese lujo o ese privilegio de esperarme un poco más. No tenía hijos, no tenía nadie a cargo, era yo solita. Entonces dije, me lo voy a tomar porque en este momento quiero ser totalmente consciente de en dónde me quiero emplear. O sea, en qué tipo de trabajo, y así lo hice, no me quiero emplear por desespero, no sé qué. Entonces de ahí aprendí la importancia de tener este colchón financiero, este fondo que te permita tener esa tranquilidad, ¿no? Obviamente todo llevado a la situación particular de cada persona. Pero a mí ahí fue donde aprendí. Entonces, luego, cuando decido emprender, cuando me empieza a picar ya la venita de verdad emprender y hacer empresa, pues recurro a esta herramienta y empiezo ya sí a hacerlo de una manera más planeada en el trabajo que estuve en ese momento, a tener un fondo de ahorro que en ese momento lo planeé por 6 meses, donde dije, bueno, si por 6 meses mi emprendimiento no da, yo ya tengo cubiertos mis gastos básicos, vivienda, alimentación, transporte, bueno.
todo este tema. Y aparte, otra cosa que yo hice en temas financieros es que yo, porque soy conservador, yo soy como de un riesgo medio, soy una persona como de riesgos medios, yo no renuncié hasta que no tuviera la idea aprobada. O sea, no fue como que renuncié cuando tenía el sueño, sino cuando ya tenía clientes. Par de clientes y dije, ve, esto sí funciona, ahora sí, renuncio y me voy a dedicar full time. Entonces fue como las dos cosas que a mí me funcionaron mucho para estos tipos de cambios laborales. Sí, mira que de eso que cuentas, he escuchado, o sea, hay como las dos vertientes, ¿no? De si lo das todo por tu emprendimiento o te vas más del lado seguro. Y yo creo que uno tiene que evaluarse como emprendedor en muchos aspectos y sobre todo en el perfil de riesgo. Lo digo, sale mi gerente de proyectos acá, pero es que todos tenemos, y en la parte financiera, todos tenemos un apetito de riesgo que es diferente. Hay personas que son muy creativas cuando están contra las cuerdas, ¿sí? O sea, tipo muy perfil vendedor de llegar a final de mes y cerrar el 80% de las ventas en los últimos 3 días del mes, pero no todos se acomodan a ese estilo. De pronto, si, sobre todo si ya tienes una familia o tienes una deuda o un compromiso muy grande como una hipoteca en la que tienes que cumplir sí o sí, hay que medir más ese riesgo. Pero sí hay personas, y lo escucho del otro, o sea, de otros emprendedores, de cómo lo hicieron y hay muchas estrategias. La que tú dices es espectacular porque ya tienes algo probado, ya sabes que va sobre terreno firme. En el otro caso que he visto, pues es cuando haces acuerdos con tu pareja o con tu co-founder de decir, yo le entro 100% a la chamba y tú haces la parte de sigues trabajando y pones la platica. Entonces, ese es otro esquema y hay que ver cómo nos funciona a nosotros y en qué ambiente y con qué escenario nos sentimos mejor. Pero sí, definitivamente hay estrategias para hacerlo de forma que no nos vayamos tan a la loca, porque no sabemos si de pronto cómo vamos a reaccionar nosotros en que llevemos 2 meses, que no tengamos un centavo, no tengamos dónde vivir, nos tengamos que regresar a vivir con nuestros papás, no sé si eso es posible. Y bueno, no, otras tantas cosas. Y hay otras personas que sí dicen que lo hicieron así, hicieron acuerdos con sus parejas, dijeron nos vamos a lanzar al vacío, no sabemos si abajo hay agua y a unos les funcionó y a otros no. No. De acuerdo. Bueno, y hablando de este tema de fondo de felicidad, ¿cómo nos recomiendas tú preparar ese fondo o irlo alimentando de tal manera que nos dé esa tranquilidad para periodos donde ya quiero hacer un cambio laboral o incluso para periodos de inestabilidad laboral? O sea, cuando hay crisis, cuando no sé qué va a pasar, si puede que hayan despidos, que esté como expuesta a este tipo de situaciones. Lo primero sería saber en qué me estoy gastando la plata. Antes de crear el fondo, es muy común que las personas o lleguen a ras o no lleguen a su siguiente pago, a la siguiente quincena o a fin de mes, a los que les pagan mensualmente. Esto sucede porque ajustamos nuestro estilo de vida a esos ingresos que de cierta forma inconscientemente sabemos cuánto, ¿no? Sabemos de cuánto nos podemos permitir una comida, de cuánto nos podemos permitir una salida, cuánto nos podemos gastar en ropa, pero sería el primer paso aterrizar eso ya de forma estructurada en una aplicación, en una hoja de cálculo. Yo llevo la mía desde finales de 2014, año completo desde 2015 y pues es literal como un flujo de caja. ¿Cuánto entra, cuánto sale, cuánto entra, cuánto sale por mes, por día? Lo llevo así, ¿no? Por día, hago el cierre mensual y luego tengo un proyectado que lo hice el primer año completo, al final de mes, al final de año. Hice un proyectado. Dije, bueno, estos fueron todos mis gastos del año, entonces pues vamos a sacar el promedio, ¿no? El promedio, los mínimos, los máximos de cada rubro. Entonces había puesto unas categorías, había puesto ropa, vivienda, comida, transporte, ropa y lujo, salud, seguros, suscripciones, educación, viajes, salidas, algo así, ¿no? Esos son como los generales. Y después de que tenía esto, pues empezar a identificar lo que ya también todos han escuchado, los gastos hormiga, ¿sí? Esos gastos que terminan siendo de a poquitos el 20% más o menos, es lo que yo he identificado
en las bases que me han compartido y en los míos propios, entre el 20, en algunos casos extremos, representa el 30% de los gastos que ni siquiera te das cuenta, pero te gastas en café un mundo de dinero o te gastas en brunch con amigos también un montón de dinero y identificar esos rubros de los gastos. No combinar, por ejemplo, yo lo hacía al principio y ya me di cuenta que es muy importante, qué se considera comida y qué ya es salida, ¿sí? O sea, ya todo eso que era con amigos o de pronto donde algunos tomaban, yo no tomo, pero bueno, en los que tomen, de pronto si ya hay bebidas y licor adicional, pues eso ya suena más a salida que a comida, aunque haya tenido involucrada comida. Entonces le puse un rubro aparte, o las salidas a restaurantes que son caros, ya no, yo no las considero comida, yo las meto en el rubro de salidas y así fui empezando a identificar. Entonces eso es lo que yo sugiero. Primero aterriza unas categorías, pon los gastos, identifica y luego que tengas 1 o 2 meses de información, pues puedes empezar a hacer proyecciones y puedes empezar a ajustar el rubro para que puedas empezar a ahorrar. Lo ideal, yo diría, pues es que ahorren desde el momento del mes 1, pero si actualmente no estás ahorrando, necesitas saber cuánto realmente puedes ajustar tu estilo de vida para ahorrar lo más posible. Lo que recomiendan los expertos gurús en finanzas es que sea un mínimo del 10%. Yo he llegado a tener años, meses más bien, donde he ahorrado hasta el 40% de mi salario porque me lo he podido permitir. Entonces, si lo limito también al 10, pues me quedo como que no. Entonces, siempre estar haciendo constantes mejoras a ese plan y decir, me gastaba 1,000 pesos en café, voy a tratar de bajarle a 800. ¿Cómo lo puedo bajar? Pues estaba comprando el café en Starbucks, voy a comprarlo en el Oxxo. Pues lo estaba comprando en el Oxxo, voy a prepararlo en mi casa y me lo llevo en un termito. Voy a bajarle la cantidad de café que consumo. Y así con cada categoría de los gastos y todo eso, llevarlo al ahorro y así pues ir viendo, ir creciendo tu ahorro lo más posible. Eso sería una, y lo otro es la diversificación del ingreso. Eso que tú hiciste al principio, cuando empezaste a hacer en paralelo tu emprendimiento, que pues en ese tiempo, vamos a decir, tu proyecto, tu side business o side hustle, es empezarlo cuando tienes ahorros. O sea, cuando tienes un ingreso fijo de salario. Entonces, yo así lo he hecho y me ha funcionado muy bien. Todo lo que entre por el concepto de consultorías, de asesorías, va para el ahorro y para la inversión. Todo lo que entre del e-commerce se reinvierte en el e-commerce. Todo lo que me gano de salario paga los gastos y paga este porcentaje de ahorro y paga este porcentaje de inversión. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bueno, entonces, la recomendación es que ahorremos entre el 10% y el 30% aproximadamente, pero mínimo es el 10%, ¿no? Ahí la siguiente pregunta es, bueno, con eso que ahorro, ¿qué hago? O sea, ¿lo dejo quieto, lo dejo estático o lo invierto o tú qué recomiendas? Porque además es mi fondo de felicidad, ¿no? Entonces no sé cómo me permite tener ahí una tranquilidad en caso tal que me suceda algo. Lo recomendable sería que ahorraran ese dinero en una cuenta que rente, pero que sea de bajo riesgo, ¿sí? O sea, y que sea líquido en un periodo de 24 horas. Esto ya existe y existen muchas fintech que tienen ese esquema. Yo así tengo mi fondo de tranquilidad. O sea, básicamente mi liquidez en la cuenta corriente del banco, en la cuenta de ahorros, son 1,000 pesos, 2,000 pesos como mucho. O sea, yo trato de tener esa cuenta vacía porque ese dinero pues está perdiendo valor por la inflación. Entonces, yo sé que al principio es difícil porque pareciera que la inversión y el ahorro es como si se me fuera la plata, ¿no? Es como, se me está yendo. No, o sea, va a producir más plata. Entonces, hay que averiguar en qué instrumento financiero o si en qué herramienta o en qué plataforma o con qué entidad, en qué figura financiera tiene bajo riesgo y liquidez inmediata. ¿Qué es bajo riesgo? Pues hay que ver el tipo de entidad financiera en la que estoy poniendo el dinero. ¿Es un banco o es una entidad bancarizada? ¿Está suscrita a alguna, no sé, por ejemplo, acá sería la Comisión Bancaria de Valores, o si es una SOFIPO que tiene asegurado hasta cierto monto, entonces podría poner hasta cierto monto ahí, ya en el otro me voy bajo mi propio riesgo, y que tienen rentas que estén por encima de la inflación, que
la inflación, pues yo creo que todos entendemos esto, ¿no? Hoy me alcanza, hoy me compro una libra de arroz en 100 pesos y en un año vale 110, entonces quiere decir que perdí el 10% de poder adquisitivo. Ese sería el concepto de la inflación. Necesitaríamos al menos ganarle la carrera a la inflación, ponernos no solo a la par, no solamente hacer crecer nuestro dinero a 110, sino tratar de ganar un poquito más por haberlo tenido ahí quieto. Entonces sería que tenga bajo riesgo y lo otro es que tenga liquidez inmediata. Liquidez inmediata sería, si no es ahí mismo que yo puedo sacar el dinero y mandarlo a mi cuenta bancaria y sacarla en un cajero, sería por lo menos día siguiente, porque justo el fondo de tranquilidad, o como se llamaban normalmente emergencias, pues es cuando necesito el dinero ya mismo. Depende también de la cantidad, porque otra cosa es, hay unos sistemas donde tienen, por ejemplo, renta fija, que es un poquito más alta que la de liquidez inmediata, pero a un mes. Entonces, yo, ¿qué podría decir ahí? Tengo este cupo en la tarjeta de crédito que me cubre cualquier emergencia básica general y pues en un mes yo ya podría retirar mi dinero de ese congelamiento en el que está, para que no me multen, la retiro y pago la tarjeta una cuota que no me generó interés. Entonces existen muchas estrategias para hacerlo. Lo importante es que el dinero esté generando más dinero. Ay, me encanta, estoy aprendiendo algo porque yo sí soy de las que dejo mis ahorros quieticos, porque me sonó lo que dijiste y es que me da mucha paz mental ver la Ver la cifra, plata en la cuenta, sí, a la todos nos plata ha ahí, pasado, a todos, a mí ay, la también. tengo ahí. Sí, yo tuve mucho tiempo la plata estancada, que es mejor que habérsela gastado, ¿eh? O sea, pues está primero el plano de, uno, me la gasté, no, tenaz. Otro, la ahorré y no está produciendo plata, está perdiendo la inflación. Otro, estoy ganando al menos la inflación. Y otro, estoy ganando más que la inflación, que es este punto al que queremos llegar. El que queremos llegar. Bueno, y ahí la siguiente pregunta es, ¿qué papel puede jugar la deuda en esta toma de decisiones laborales, en cómo la podemos manejar de una manera inteligente para que luego nos permita hacer cambios de trabajos, transiciones laborales? ¿Qué recomendaciones das ante la deuda? Hay como una idea de que la deuda es mala y la deuda realmente es muy buena si lo utilizamos bien, si lo utilizamos para apalancarnos, para crecer nuestro patrimonio, para comprar activos. ¿Qué significa esto? Si yo estoy pagando una renta y vamos a decir pago 2,000 pesos de renta al mes, 1,000 pesos de renta al mes y quiero comprar un Mexicanos, departamento. claro. No, 1,000 pesos nada, o Ah, sea, es 1,000 pesos, entonces, sí, 1,000 X al mes, estoy pagando 1,000, ajá, es un ejemplo, de renta al mes. Y si comprara, habiendo puesto el enganche o ¿cómo se dice en Colombia? Se me olvidó, la separación la, o cuota inicial. la cuota inicial, sí, tengo la cuota inicial, mis cuotas mensuales me quedarían en, vamos a decir, 2,000 pesos. Entonces sería el doble, pero ese doble es que yo al final del periodo de los 10, 15 años en los que saqué el crédito, porque normalmente se sacan los créditos hipotecarios en Latinoamérica a 20 años, pero a 15 años, pero se terminan pagando en menos tiempo. Entonces estoy construyendo patrimonio, estoy construyendo un lugar que al final de ese periodo pues va a ser mío. Entonces esos 1,000 pesos, unos 1,000 pesos se capitalizan y los otros se van a intereses, pues porque sí, alguien puso la plata y no fui yo, no fue el banco. Entonces ese tipo de deuda pues es una deuda inteligente, es una deuda que me está ayudando a construir patrimonio, porque cuando llegue ese periodo, el dinero que yo pagaba en renta o el dinero que yo pagaba en hipoteca va a ser un dinero libre. Entonces ya voy a poder yo generar más dinero con ese o ahorrar o invertir con ese valor que pagaba de renta o de hipoteca, que normalmente puede significar yo he visto hasta el 40% de los ingresos de una persona. Lo sano sería que estuvieran 25%, ¿sí? 30%. Eso sería una forma de utilizar bien la deuda, sería apalancarnos para hacer patrimonio, para construir. Otro, por ejemplo, es yo voy a comprar un lote, no tengo el dinero completo, voy a pedir un préstamo, pero la plusvalía de ese lote, o sea, lo que se valoriza, va a ser mayor a la tasa de interés.
Hay algo que es bien importante y es que hay muchas personas que trabajan en el sector financiero, bancario, y los bancos les dan un montón de preventas, lo digo porque yo crecí en ese entorno, y es cuotas de hipotecarias, interés hipotecario súper bajísimo. Una persona que trabaja en un banco y no aproveche eso, es que yo digo, Dios mío, ¿qué más quiere? O sea, cuotas que están a la mitad de la tasa de interés es casi dinero gratis. Entonces, pues hay que tomarlo. Eso sería una, pues una deuda inteligente. Otro tipo de deuda inteligente, pero sí se necesita cierto expertise en el manejo de las finanzas. Yo no lo recomendaría de inicio, o sea, no sería entry level, porque si no se pueden confundir y pueden rechazar y tener aversión a llevar las finanzas, es utilizar el crédito de las tarjetas de crédito. Es utilizar el cupo de la tarjeta, lo pagan una cuota antes de que se genere el interés, la pagan totalmente. Entonces, si una tarjeta hace corte el día, por ejemplo, 20 del mes y ustedes generaron gastos en esto y les da 30 días para pagarlo, pues ustedes pueden tener hasta 50 días de crédito donde no pagan interés y utilizan ese dinero para, por ejemplo, yo lo he hecho, eso sería como jinetear la tarjeta de crédito, lo pongo en un instrumento de renta fija que me da un poquito de interés. Entonces me gané, yo qué sé, 500,000 pesos y luego pago la tarjeta completa. Y gano los puntos de la tarjeta que se me redimen en dinero. Ese sería otro uso inteligente de la deuda. Oye, eso está muy interesante, eso no lo conocía. Eso está muy Requiere mucho manejo, o sea, yo pagaba normalmente y pago, o sea, no lo utilizo tanto, solamente para compras muy, muy grandes lo hago, pagar la tarjeta semanalmente, ni siquiera al mes, porque me gusta llevar mis gastos en el mes y cerrar el corte al mes sin deuda. Entonces, todas las semanas iba haciendo mi pago, pero sí lo hice como ejercicio y lo hice en algún momento de este año, lo llevé como 4 meses. Me causó un poquito de conflicto por cómo yo llevo mis finanzas, que deben ser, los gastos de un mes deben quedar pagos en ese mes y en ese periodo, no al corte de la tarjeta. Entonces, preferí no hacerlo, pero que se puede hacer y podría rendir más la plata, por supuesto. Ok, y entonces en cuanto a la tarjeta, tú dirías, bueno, sí, usen la tarjeta de crédito, pero busquen pagarla siempre al mes. O sea, las compras que hicieron durante el mes, liquídenlas tan pronto llegue el cierre, ¿verdad? Sí, o sea, antes de que se genere el interés, por supuesto, el interés de crédito de consumo es altísimo. Aquí en México es como 40% anual. O sea, es una locura. O sea, si ustedes Wow. pidieron prestados 1,000 pesos, van a pagar 1,400. Es que no hay forma. Sí, sí, no tiene sentido. Y pues, no sé, pero bajo lo que hemos conversado ahorita, el tema de usarla en lujos y terminar pagando todo ese interés por lujos, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, cuando compro de pronto ropa o compro, o las salidas que tú decías que ya se convierten en un lujo, no en un bien que obviamente hay que darnos lujos, hay que disfrutar la vida, porque si no van a decir acá, no, pero pues no puedo vivir. Claro que sí, pero de una forma responsable, porque si no, esos gasticos son los que después te tienen de acá, te mantienen endeudada, no durmiendo tranquila y no pudiendo tomar decisiones en pro de tu bienestar y de tu crecimiento también personal y profesional, ¿no? Eso que dices es clave. Para mí, el manejo responsable de las finanzas lo que me permite es dormir tranquila. Yo creo que es uno de los principales factores, no solamente de los divorcios en el mundo, sino también de insomnio, de ver dinero, no poder renunciar a un trabajo porque tengo la necesidad del ingreso, eh, tener problemas o bien de deudas o que no puedo realizar mi sueño porque no tengo el dinero suficiente. Entonces, eso es que no es vida o qué tipo de vida es, ¿no? Irme a la cama, se supone que voy a descansar y termino rumiando y pensando y pensando y pensando en cómo voy a pagar y cómo voy a generar más Pues, dinero. Entonces, tener esa tranquilidad financiera, pues hace que tú te vas a dormir a la cama y concilias más fácil el sueño, definitivamente. de acuerdísimo. Bueno, pues esto está espectacular, de verdad. Personalmente he aprendido cosas que
no sabía, porque uno como que en las finanzas da por obvias ciertas cosas, pero cuando ya está en la práctica, en el día a día y en el hábito, uno no las aplica, no las aplica, ¿no? Entonces el tema de no endeudarse para cosas que no te generen, como tú decías, una ganancia, no te construyan un patrimonio, el tema del manejo de los intereses de la tarjeta de crédito, el tema también de diversificación de los ingresos, obviamente gastar menos de lo que ganas es un principio básico, pero uno termina gastando más de lo que incluso gana. Entonces me encanta porque de verdad es una manera de volver a recordar y sobre todo, sabes, el enfoque que le dimos a la conversación es cómo las finanzas sí se pueden volver un aliado y un instrumento para que tú puedas hacer cambios laborales y que dejen de ser la excusa o el impedimento para que hagas esos cambios, ¿sí? Entonces, cada vez que dices, es que a mí me gustaría estar en ese trabajo, pero no me lo puedo permitir porque tengo muchas deudas. Ah, bueno, ya que hablamos con Lina, cómo manejar ese tema de las deudas, por ejemplo, ¿no? O no me lo puedo permitir porque tengo muchos gastos, porque tengo estas obligaciones. O sea, sí se puede de una manera planeada, transitoria, con el tiempo, no es de la noche a la mañana, pero se puede hacer. Entonces me encanta porque nos da esa esperanza de que no tenemos que quedarnos estancadas en un lugar donde ya no somos felices, donde no crecemos, donde ya no nos hace sentido estar. Así que sí se puede, ¿no? Así que bueno, ya para terminar, Lina, últimos consejos, últimas palabras que les quieras decir a las chicas que nos están escuchando frente a cómo pueden seguirse apalancando y equilibrando su manejo financiero para poder motivarse a esos cambios o a esas transiciones laborales que les gustaría tener. Vale, pues los consejos o los tips que les daría primero es un holístico y es evalúen sus creencias y de cuál es la relación que tienen con el dinero. ¿Qué les decían sus papás cuando eran chiquitas, sus abuelos sobre el dinero? ¿Qué pautas mentales tienen, ¿no? De, el dinero no crece en los árboles, o prefiero ser pobre pero honrado, de todos los políticos y los millonarios son malos o son ladrones. Todas esas creencias que, vamos a decir, son comunes en muchas familias, en muchas culturas y en muchos países, forjan nuestra relación y nuestra interacción con el dinero. Entonces, escríbanlo en un papelito, en una hoja de cálculo, analícenlo y vean cómo está moldeando eso su día a día en su relación de las finanzas, porque hay que trabajarle, como dicen las abuelitas, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que trabajarle a la parte espiritual, pero también hay que hacer cosas en la parte material. Entonces, eso sería como para la parte espiritual y de las emociones del dinero, empezar a ver esas pautas, empezar a crear pautas diferentes con afirmaciones, con visualizaciones. Yo sí creo que eso ayuda mucho porque además da como una motivación extra, como una esperanza de, oye, sí lo voy a lograr. Y en la parte más práctica de material sería, uno, lleve su registro de cuentas. Al principio va a ser duro, como ir al gimnasio los primeros días, luego que creas el hábito es divertido y es fácil, y cuando ya ustedes tengan totalmente saneadas sus finanzas, van a querer sentarse enfrente al computador. Yo amo sentarme al computador a hacer mis finanzas porque son buenas finanzas, me da alegría ver mis rendimientos, entonces me siento a verlos con emoción, como cuando pues uno le depositan, yo qué sé, el salario, pues es algo divertido y cool, ¿no? Uno espera ese día de pago, pues así mismo sería la cita con las finanzas. Y luego, pues sí, ver en qué nos estamos gastando el dinero, analizar todos esos registros, empezar a hacer ajustes, no solamente registrar, sino empezar a ver qué tendencias estamos viendo nosotros con nuestros gastos, ajustar los gastos que vemos que podemos ajustar, que están muy desfasados, y crear una fuente alterna de ingresos. Si en eso que nos dicen que somos buenos, nuestros papás, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja, pues es que hazme las uñas que como las tienes de bonitas, pues es que eres muy buena para las manualidades, entonces montas algo en internet para decoraciones de fiesta, o te gusta la moda y empiezas a distribuir, a vender o a diseñar. Ese tipo de cosas pueden ser pequeñas ideas de fácil ejecución, de poca inversión, pero que te empiecen a rendir, y utiliza ese dinero para el ahorro. Adicionalmente, trata de ahorrar una parte de lo que tienes de ingreso fijo, si es que lo tienes. Y pues ya con eso, yo creo.
Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Ya acá estoy, bueno, no podía tomar nota, pero dije que no se me olvide. Igual me lo voy a tener que volver a escuchar este episodio y escucharlo porque hay muy buenas prácticas. Me encantó de verdad, Linis, conversar contigo. Muy buenos consejos, muy buenas estrategias, así que salgo fascinada y pues gracias por aceptar estar en este espacio. Ya pues nos seguiremos viendo. Al final vamos a agregarles una invitación que les tenemos a todas estas chicas, donde vamos a poder tener a Lina en una sesión de mentoría de finanzas personales en un programa de liderazgo femenino que justo estamos lanzando en iGrow Academy, así que no se lo pierdan. Les vamos a dejar toda la información acá en el episodio, las esperamos porque de verdad que tenemos mucho que aprender de Lina. Gracias de verdad y esperamos pues verte pronto. Muchas gracias a ti y a los que nos escuchan. ¿Te sientes estancada en tu carrera y no tienes las herramientas para alcanzar el crecimiento profesional que mereces? Tranquila, no estás sola en este camino. Únete a nosotras en iGrow Academy y descubre las herramientas prácticas que te harán destacar. Aprende de mentores líderes en Latinoamérica y conéctate con una comunidad de mujeres poderosas donde nos apoyamos y crecemos juntas. Inscríbete al curso de liderazgo femenino integral y da el primer paso a tu carrera como la futura líder que siempre has soñado. Inscripciones abiertas, empezamos en septiembre de este año. Link en los comentarios.